La independencia de México. Factores internos que propiciaron la independencia. Entre los factores internos se puede mencionar las condiciones que la metrópoli impuso a las colonias y que fueron motivo de inconformidad de las clases sociales marginadas y explotadas. Esta política ocasionó el descontento de los criollos y de las masas. Además, fue la causa de la decadencia del mundo hispano. La superestructura, es decir, leyes, costumbres y religión, llevaban implícitos el atraso, el subdesarrollo de la economía y el injusto reparto de la riqueza, pues un pequeño grupo de individuos usufructuaba en el producto generado por las clases explotadas y marginadas. Además, el gobierno era un aparato burocrático ineficiente que controlaba la función pública. La Guerra de Independencia 1810-1821. Las conspiraciones de Valladolid y de Querétaro fueron los sucesos con los que se inició este periodo de nuestra historia. La conspiración de Valladolid 1809. En esta conspiración, José Mariano Michelena, Fray Vicente de Santa María y militares como José María de Obeso y Mariano Quevedo planeaba la integración de indígenas y mestizos, la ablación de tributos y la sublevación del pueblo para derrocar a la autoridad virreinal, pero fueron descubiertos en 1809 y los participantes fueron enviados a prisión. Por lo tanto, estos planes se frustraron. La conspiración de Querétaro, 1810. En 1810, Querétaro y algunas ciudades cercanas, como San Miguel el Grande, se convirtieron en centros de conspiración. Las juntas queretanas fueron encabezadas por el corregidor de la ciudad, Miguel Domínguez, y por su esposa, Josefa Ortiz. También participaban los capitanes Ignacio Allende, quien había participado en la conspiración de Valladolid, y Juan Aldama. Ignacio Allende se encargó de invitar a Hidalgo a unirse a la conspiración de Querétaro. No sin cierta reticencia, el cura aceptó y las juntas continuaron bajo el liderazgo de Allende, al menos hasta el precipitado inicio de la Guerra de Independencia. La primera etapa del movimiento de independencia, 1810-1811, Hidalgo. El 16 de septiembre los insurgentes llegaron a Totonilco, cercano a Dolores. Hidalgo había tomado el estandarte de la Virgen de Guadalupe y la levantó como bandera de guerra. El pueblo adoptó el grito «¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!». A su paso, esa masa indisciplinada iba saqueando pueblos y haciendas. La noche del mismo día entraron a San Miguel el Grande. Ahí se les unió Ignacio de Allende con el regimiento de dragones de la Reina, que era el único cuerpo armado y disciplinado. El día 21 llegaron a Celaya, donde Hidalgo recibió el grado de capitán general y Allende el de teniente general. El 28 de septiembre los insurgentes atacaron la ciudad de Guanajuato. El intendente Juan Antonio Riaño murió en defensa de la Alhóndiga de Granaditas, que fue ocupada, sus moradores asesinados y gran parte de la ciudad fue saqueada. Se tomó la decisión de ocupar la Ciudad de México, pero antes se enfrentaron a los realistas, el 30 de octubre en el Monte de las Cruces. Los realistas dirigidos por Torcuato Trujillo fueron vencidos, pero en el grupo insurgente predominaba la indisciplina y la inexperiencia en la guerra. La segunda etapa del movimiento de independencia, 1810-1815, Morelos. En la lucha, Morelos demostró gran vigor físico, astucia, inteligencia, don de mando, espíritu organizador y una cierta dosis de crueldad. Su ejército fue poco numeroso, pero bien dotado, dirigido y armado, con caballos que le proporcionaban los rancheros y caciques de la región, pero
que simpatizaban con el movimiento de independencia. La Constitución de Apatzingán. A pesar de lo anterior, el Congreso de Chilpancingo continuó sus trabajos en Uruapan y en Apatzingán. El 22 de octubre de 1814 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán. Era muy semejante a la de Cádiz, solo que en esta se adoptó la forma de gobierno republicana. En su contenido figuran religión, soberanía popular, los derechos del ciudadano, igualdad social, la seguridad personal, derecho a la propiedad, las divisiones territoriales de la América Mexicana, la división de poderes, las formas en que deberán realizarse las elecciones y las obligaciones de los gobernantes. Este sería el primer código fundamental donde se asentaban las bases de otras constituciones en México, pero esta constitución no pudo ponerse en práctica por las circunstancias en que fue redactada. La tercera etapa, la dispersión, la guerra de guerrillas, 1810-1819. A la muerte de José María Morelos, la insurgencia ya no contaba con una dirección militar ni política. El movimiento se dispersó, continuando en guerra de guerrillas. La nueva táctica de lucha permitía el ataque a las fuerzas del gobierno. Pueblos, ciudades y destacamentos eran blancos constantes y certeros. La mayoría de los pueblos brindaban ayuda material e información acerca de los movimientos del enemigo, y todo ello inquietaba al gobierno. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria atacaron constantemente Perote, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Puebla, Oaxaca y las montañas del sur. La campaña de Francisco Javier Mina, 1817. Francisco Javier Mina participó en la expulsión de los franceses de España, lo que permitió a Fernando VII recuperar su trono en 1814, pero adoptó una política represiva contra los liberales. Ante esta actitud del monarca, Mina se refugió en Inglaterra, donde se encontraba Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. El fraile invitó a Mina a involucrarse en la lucha por la independencia de México. El gobierno inglés y la masonería de este país apoyaron este proyecto con gente, dinero y armas. La campaña de Mina duró poco tiempo y tuvo escasos logros. El 15 de abril de 1817 desembarcó en la cercanía de Soto la Marina y llegó a la proximidad de la ciudad de León. Cuarta etapa, la contrarrevolución y consumación de la independencia, 1820-1821. Entre 1820 y 1821, los principales personajes también aspiraban a la independencia, pero ahora utilizaban la política, buscando la unión entre clases sociales. La aristocracia buscaba salvar sus riquezas, sus propiedades, su poder, pero en un estado independiente de España. Conspiración de la Profesa. En junio de 1820 proliferaban las conjuras en favor de la consumación de la independencia, y la más importante en ese momento era la conspiración de la Profesa. En las barbas del virrey se hacían las juntas. Él enviaba mensajes a Vicente Guerrero pidiéndole dejar las armas, y ante esas circunstancias, entablaba arreglos en secreto con él. En la casa de la Profesa se reunían el canónigo de catedral, Matías Monteagudo, el ministro del Tribunal de la Inquisición, José Antonio Tirado, el regente de la audiencia, oidores, canónigos y ricos propietarios, con el propósito de consumar la independencia. Agustín de Iturbide fue enviado por los miembros de esa conspiración para acabar a las fuerzas de Vicente Guerrero y de Pedro Asensio, pero en varios encuentros fue derrotado.
Ante ello, invitó a Guerrero a unir sus fuerzas y poner fin a la insurrección. Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821 culminó una serie de mensajes entre Iturbide y Guerrero. Firmaron el Plan de Iguala y así prácticamente concluyó la Guerra de Independencia. De este importante documento se destacarán las partes esenciales. Se estableció la religión católica, apostólica y romana, sin tolerancia de alguna otra. En agosto de 1821 llegó el virrey Juan O'Donojú como jefe político superior de la Nueva España. Era masón y enemigo del absolutismo. Advirtió de inmediato que la independencia era un hecho consumado. El 24 de agosto en Córdoba firmó con Agustín de Iturbide los Tratados de Córdoba. De este documento se extraen las partes importantes. Más tarde, el 13 de septiembre, Novella e Iturbide reconocieron a O'Donojú como virrey y se publicaron los Tratados de Córdoba. Agustín de Iturbide designó a los miembros de la Junta Provisional Gubernativa sin la presencia de los insurgentes. Juan O'Donojú dispuso que las fuerzas realistas abandonaran la Ciudad de México. Luego, el 27 de septiembre, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Al día siguiente se dio lectura al Acta de Independencia de México. De esta manera se consumó la independencia de México y terminó esta etapa.